A mí una cosa que me preocupa y que también veo una barrera muchas veces es la relación con las familias. Mm, Como que a veces las familias, yo creo que hemos avanzado un poquito menos en el diálogo o en la participación de las familias. Yo creo que tenemos que pensar desde la escuela qué mensajes transmitimos a las familias. Si reunimos a las familias a principio de curso para la acogida, y la acogida consiste en que cada tutor o cada tutora está como una hora y media hablando de cómo va a funcionar el centro no he y luego escuchado. pregunta dudas, a lo mejor no es el mejor escenario para la participación. Si yo quiero reunir a la familia de un niño o una niña que va muy mal en los estudios para hablar, a lo mejor el mensaje que ha recibido esa familia a lo largo de la escolarización de su hijo es un mensaje muy negativo, es un mensaje de que su hijo va mal. Yo no voy a ir a un sitio si sé que me voy a llevar una bronca Por o si ejemplo. sé que no voy a tener la posibilidad o no voy a sentirme atendido o escuchado. No lo digo porque hagamos eso, pero para que reflexionemos sobre qué tipo de mensajes transmitimos a las familias. Y Nelly decía, se participa mejor si se crean formas de escuchar a las personas que quieres que participen. Escuchamos a las familias o suficientemente o les damos o les transmitimos la idea de que este es un sitio donde pueden estar y a veces habrá una parte que tenga mucho que ver. Las familias tienen, pues como todos también somos familias, pues tenemos muchas dificultades y a veces es difícil la participación, pero los espacios y contar con las familias creo que es algo que ahora mismo es mejorable y que hace que haya menos participación de ese sector, ¿no? Sí, fíjate, mira, yo el año pasado eh, organicé una cosa con las familias, ¿no? Cuando estaba en el consejo escolar. Y además fueron en Guipúzcoa, o sea, hicimos en Donosti, hicimos en Vitoria-Gasteiz y en Bilbao, ¿no? Con familias. Vinieron familias de AMPAs, familias que quisieron, porque ellos vieron, oye, pues voy a ver aquí. Y fue interesantísimo a través de las dinámicas que hicimos el encontrar cómo sentían las familias que era, mirar, el tema de los consejos escolares, por ejemplo, decían que servían de muy poco, que estaba todo tan protocolizado, que eran cuestiones de dar información, mirar, o sea, se quejaban que luego las cosas que decían eran como cosas anecdóticas, que no se tenían mucho en cuenta, ¿no? Entonces, claro, para generar que haya de verdad participación, la gente va a ir cuando sabe que vale, que el tiempo que ha dedicado, lo que ha ido, va a tener una influencia y aquello va a servir para algo. No tenían esa sensación. Recuerdo que está en la web del Consejo Escolar si alguien quiere ver las cosas que dijeron, pero no sé si lo tengo por algún lado. Pero mira, una cosa que decían, ¿no? Hay que escuchar y tener en cuenta las necesidades de las familias sin importar cómo sean ni de dónde vengan y darles la voz y que la voz suya influya de verdad en lo que pasa en la escuela. Si Nelly, tú no y yo lo hemos hacen, estado sí, en Costa de Morte y tú también has estado sí, dinamizando en Costa de sí, Morte, sí, que tenemos aquí exacto. gente Sí, he escuchando. visto, sí, tenemos por ahí Sí. gente, sí, Y también sí. ha sido una experiencia positiva con familias las que has tenido, ¿no? Sí, y con ayuntamientos, hicimos familias, profesorado y ayuntamientos, y realmente fue interesantísimo las cosas que la gente de verdad que quiere, la gente quiere influir, quiere estar, pero ahora, ¿qué ocurre? Mira, yo ahí veo desde los centros, ¿no? Y como también porque lo que veo, conozco a mucha gente y veo gente de dirección y gente de inspección, mira, yo creo que hay una cosa muy importante, hay que preguntarse cómo participamos, quién y cuándo, ¿no? O sea, yo solo así en plan sencillo. En primer lugar, promover la participación tiene que ser una iniciativa de los centros. El equipo directivo, un equipo directivo que de verdad quiere que su centro sea vivo, porque tiene que ser vivo, entonces tiene que contar con las familias. Primero porque todo lo que trabaje con las familias va a incidir directísimamente en el alumnado, con lo cual remando en la misma dirección vamos a ir a una velocidad de crucero. Mientras que si nos vamos a la contra, sabemos lo que pasa. Siguiente, es muy importante en los centros mantener los ritos. Parece mentira la sesión que tú acabas de decir, Juan, ¿no? La acogida a las familias, enseñarles la escuela, cómo es, cuáles son las costumbres de esta escuela. Es igual, los festejos, el festejo de Navidad, el de no sé qué. Mantener ritos da a la gente la sensación de pertenecer a una comunidad. Pero ahí tienes que tener luego donde hace falta tiempo primero, la gente se quejaban, ¿eh? Las familias, me estoy acordando ahora, y decían, primero si tenemos toda la información que necesitamos para participar, tengo que tener información. No me puedo decidir sobre cosas que no sé. Una información. Si tienen de verdad los proyectos, si se les da la información, de verdad, como adultos, como personas que pueden decidir. Siguiente, si hay tiempo para sentarse y para comentar con otros, hay espacios para comentar, para debatir.
antes de pasar a la votación, que a mí no me gusta nada la votación, creo que son decisiones que hay que consensuar y que hay que oír todas las partes, ¿no? Si queremos esas barreras que a veces todavía, sobre todo en determinados centros, les cuesta mucho. Paqui decía, ¿no? Pues igual es que es un tema de compartir el poder, pero yo sí que creo que el tema está, si queremos tener una escuela democrática, la tenemos que hacer, pero tenemos que empezar por ser demócratas nosotros y porque lo que ocurra sea de verdad democrático y justo. Y Sí, entonces, en esa medida, y a veces sí, las propuestas, Nelly, se generan espacios de participación, pero no se aceptan los resultados. Entonces yo creo que eso dinamita la participación. Yo conozco un centro que tenía que poner nombre a su instituto y entonces le pusieron el nombre de un escritor famoso. sí. Cuando quisieron inaugurarlo, le llamaron al escritor para que viniera y les dijo que les iba a cobrar una pasta por inaugurar el instituto, fíjate. Y entonces, claro, el equipo directivo dijo, no podemos poner el nombre a esta que habíamos pensado, al instituto, porque no vamos a contar con esta persona. Además, con este planteamiento, pues ya no queremos ponerlo. Entonces hicieron un proceso participativo para que la comunidad educativa decidiera el nombre. Y el Sí. resultado de ese proceso participativo fue y es José Luis Cantero el Fari. Ah, muy bueno. Y entonces el equipo directivo tuvo que decir, pero bueno, esto no lo podemos asumir. Y entonces al final hicieron lo que les dio la gana y pusieron al instituto el nombre de la calle en la que está ubicado. Bueno, Entonces, ¿para qué generas participación? ¿O si para qué luego la no generas haces de esa caso. manera si no vas a atenderlo a lo que salga? De alguna manera ha pasado esto con el Benidorm Fest. Dice, Sí. la canción que tú quieres o la que no, y luego no es real. La participación, creo que hay algo que dinamita y que crea muchas barreras y es generar la expectativa de participación para luego hacer lo que quieras. Entonces la Sí, quemas. Entonces la sí, gente dice, bueno, pues es sí, que entonces no estás confiando en lo que las personas quieren. Yo cuando empezamos a trabajar con normas participativas había gente que decía, pero a ver si van a decir que quieren fumar en clase, a ver si van a decir que no. Digo, no, perdona, o sea, es que ese no es el planteamiento. El planteamiento es dentro de lo que se puede decidir, hay mucho sobre lo que pensar y hay mucho sobre lo que regular. Entonces sí que entiendo que puede ser una dificultad o una barrera el no confiar o el tener miedo a lo que se pueda participar. Os quisiera hacer también otra pregunta, porque, claro, hemos avanzado mucho, hemos dicho que hemos avanzado mucho en el tema de la participación, también nos encontramos con barreras, pero ¿cómo veis vosotros el futuro de la gestión de la participación para la convivencia? Sobre todo con el uso de metodología, de tipo de trabajo cooperativo, metodología más activa, la implicación de las otras áreas en el trabajo, en eso que hemos aprendido tanto y que tan buenos resultados nos está dando en la convivencia, ¿no? Y para conseguir eso que decía Juan antes, ¿no? Efectivamente un aprendizaje profundo, porque el aprendizaje no es profundo si no se participa en él, se puede quedar de una manera muy superficial. ¿Cómo podríamos avanzar en ese sentido? Yo antes de responder a la pregunta, perdona Nelly, sí. dice Nieves en el chat que las familias necesitamos que se genere confianza en nosotras. Exactamente eso, Nieves. Compartimos esa idea de la confianza que está subrayando también Carolina. Y se conoce, o sea, y yo creo que se puede potenciar la confianza cuando nos vinculamos y cuando tenemos espacios para compartir. Y ahí es cuando empezamos a confiar. Yo no confío en quien no conozco. De modo que necesitamos conocernos y eso sí que creo que genera confianza. Mira, Juan, una cosa. Yo solo cuando hablo de participación con el profesorado en los centros, suelo decir que la participación son 3 Cs y 2 Rs, así por recordar. Y Pues adelante. las Cs son, primero, la confianza. De la confianza sale la complicidad. Y de la complicidad sale el compromiso. Eso, las Cs. Por otra parte, de ahí surgen, evidentemente, la responsabilidad y entonces una participación real y comprometida. O sea, las dos P's irían por ahí. O sea, las dos R's, responsabilidad y real, participación real y comprometida. Pero cuando se da confianza, cuando estamos todos en el mismo carro y estamos buscando esa complicidad de saber que somos un grupo que buscamos lo mejor, eso genera además un compromiso tremendo, como se ha visto ahora en esa nube de palabras cuando ha salido compromiso, satisfacción,
Claro, es que eso es lo que necesitamos, esa parte social que todos tenemos y que mirar cómo le hemos echado en falta en la pandemia, ese aislamiento que hemos tenido, pues vamos a generar comunidades, pero desde luego basadas en la confianza, en el respeto mutuo, en el compromiso y en saber que juntas conseguimos mucho más que individualmente y que solo así vamos a avanzar. Eso es. Yo creo que la pandemia nos ha resquebrajado mucho las comunidades educativas y yo creo que se ha potenciado también mucho el reconstruir esas comunidades desde los planteamientos de convivencia, la acogida. Creo que se ha profundizado más en la acogida y que se está Sí. planteando la acogida de otra manera al propio profesorado, que también ha sido impactado, y a las familias. Paqui nos decía, Nelly, que hacia dónde va esto, que qué perspectivas puede tener o cómo podemos crecer en participación. Tú habías dicho una idea que me gustaba mucho y que comparto mucho, y que tú también has trabajado siempre que has estado, no solo desde el consejo, sino desde muchos otros sitios y responsabilidades que has tenido, es esa visión comunitaria. Esa visión de un centro que se quita la capucha y un centro que está ubicado en un sitio y que tiene contacto. Personalmente, quizá lo que me ha cambiado más la perspectiva de educación ha sido el poder contemplar que el entorno es una fuente de aprendizaje, que sobre el entorno se puede trabajar y que la participación del alumnado transformando el entorno, bien sea a través de proyectos de aprendizaje-servicio o otras cosas, es un elemento motivacional brutal. Es algo, el poder incidir en tu comunidad, el poder incidir en la mejora del entorno. Yo creo que tenemos que ir ahí. La escuela tiene que salir de sus cuatro paredes, tiene que traer el entorno adentro, pero también, sobre todo, tiene que salir fuera. Y es cuando los niños y las niñas aprenden para qué sirve el aprendizaje, porque lo vinculan con la utilidad que tiene aquí y ahora, no en el futuro para cuando seas mayor. No, aquí lo que haces, las reflexiones que haces, el trabajo que haces puede tener un impacto. En ese sentido, creo que la participación debe ir muy hacia afuera, hacia la comunidad. Sí, señor. Y además, no solo o sea, hacia afuera y con lo de fuera. Freire decía, no tenemos que hacer la gente para el pueblo, ¿no? O sea, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, que yo suelo decir a veces, cuando el alumnado en secundaria, sobre todo, cuando se toman decisiones, se dice, sí, todo, y lo hacéis pensando en ellas y en ellos, porque de verdad, oye, pero hacerlo con ellos. Freire siempre decía, hay que hacer todo con el pueblo, todo con la gente de alrededor, porque mirar, el sentido de pertenencia a una comunidad, a un barrio, a un pueblo, a lo que sea, me parece que es uno de los elementos más importantes para crecer como personas, para coger un espíritu comunitario y democrático. Yo, mira, hay otro ejemplo, porque cuando estábamos en el consejo hicimos en varios pueblos con el alumnado qué educación querían. Fue una pasada. Y luego en el ayuntamiento los pusieron. Es verdad que yo siempre me quedo que aquello dio lugar a reflexiones en los centros, a pensar, y luego fueron al ayuntamiento y se expusieron. Eso es un poco teatrillo porque queda ahí. Pero es verdad, pero también pienso que la reflexión que se hizo en los centros, lo que se pensó, las cosas que ellos visualizaron, pues eso es lo que les, en fin, lo que les dio, y la sensación de que lo que decían tenía sentido, y incluso luego acabamos en el Parlamento, que también allí lo plantearon, ¿no? Y bueno, ahí están sus fotos y sus grabados de las cosas que dijeron, los comunicados, que fue estupendo, lo que llevaron las familias también en cuanto a participación, ¿no? Y Yo nosotros creo que hay que sacar. tenemos una experiencia muy parecida de hacerle una auditoría al ayuntamiento desde el instituto y decir, Fíjate. bueno, vamos a analizar cómo funciona con alumnos de segundo de la ESO, no una auditoría económica, evidentemente, sino de las políticas en 15 áreas diferentes, y de analizar, de preguntar a la ciudadanía, de manejar instrumentos de análisis social, aprender a manejar encuestas, resultados, Eso es, sí. elaborar un informe que les interesó muchísimo a todos los grupos municipales y que tuvieron en cuenta en sus campañas en las elecciones siguientes. De modo que creo que la participación puede tener un impacto. Yo quería también subrayar en esto que una experiencia que a mí también me ha sido muy impactante ha sido incorporar la comunidad en la resolución de los conflictos. Antes estaba más acostumbrado a trabajar, por ejemplo, en mediaciones con las partes implicadas, pero últimamente, y lo nombrabas tú antes, a través de círculos restaurativos, trabajamos a lo mejor un conflicto, que ha habido una pelea afuera,
con las madres, los padres, los chicos, los amigos, el policía tutor, el conserje, el tutor, y nos juntamos un grupo numeroso. No es fácil de gestionar, pero tenemos muy buena experiencia en esto, y es la visualización de una comunidad resolviendo un problema que le ha impactado, porque cuando hay una pelea no solo impactan las personas que participan, sino que hay un impacto. Cuando hay una agresión sexual, la mamá o el papá de la víctima también es una víctima secundaria y está afectada y tiene que participar en la resolución, y las personas que han hecho daño deben conocer cómo esas personas se sienten. De modo que la participación también en la gestión de los conflictos la podemos ampliar y podemos hacer visualizar de una manera tan gráfica cómo una comunidad puede encargarse y resolver los problemas que tiene. Yo creo que tenemos que tender a ampliar, porque es impactante las redes y las complicidades que se establecen. Por ejemplo, para mí un predictor de un buen funcionamiento, una evolución buena en un conflicto, es cuando las madres de víctimas y agresores establecen vínculos entre ellas en el propio proceso. Y dicen, bueno, a mí me duele lo que has hecho a mi hija, pero entiendo que lo hacía tal, y entonces como que entendiendo, creando a través de la empatía de los adultos, los niños también generan empatía entre sí. Y es una comunidad cuidando de sí misma. Entonces yo creo que también por ahí podemos crecer. Bueno, pues Muy bien. terminamos ya el diálogo, quedaría como para un monográfico y seguramente quedará en Convive mucho, mucho por hacer, en el sentido de que desgranar todo ese tipo de participación, todo este efecto multiplicador que tiene la mejora de la participación. Hay algunas preguntas por ahí diciendo que quizás la podamos responder después, ¿no? De las tutorías, cómo se puede participar en las tutorías. Pero lamentándolo mucho, probablemente ya estamos en la hora. Estamos en la hora. Para ser estrictos con los tiempos, tenemos que pasar ahora a las experiencias.